tranquila, cercano del cuerpo diplomático. ¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta en Twitter para que participe. La vemos en pantalla. Jorge Arreaza afirmó hoy que sin éxito la Cancillería de Venezuela ha enviado a Colombia en los últimos 4 meses igual número de cartas para, por la vía diplomática, desescalar el conflicto binacional atizado por Estados Unidos. ¿Por qué esquiva el gobierno de Iván Duque el diálogo con Venezuela? Opine. Siguiendo las indicaciones del presidente Nicolás Maduro, en rueda de prensa la víspera, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, se reunió este jueves con el cuerpo diplomático acreditado en el país. En este contexto, le extendió una nota de protesta al gobierno estadounidense a través de su encargado de negocios. Le vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. Ayer el presidente Maduro fue muy claro, con datos. Ya no es en Chinácota. Es en un municipio cercano del propio departamento norte de Santander, el municipio Tona. Allí hay un campamento de entrenamiento donde hay 734 hombres colombianos y venezolanos entrenándose para ejecutar acciones paramilitares o simular acciones militares con uniformes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Imagínense ustedes que mañana hay un ataque a una unidad militar colombiana en la frontera o a una unidad venezolana y se diga que son soldados venezolanos. La chispa para una guerra. Encender una situación entre Venezuela y Colombia de conflicto para luego justificar intervenciones internacionales. Durante el encuentro en la sede de la Cancillería, Arreaza ratificó la denuncia del presidente Nicolás Maduro sobre el plan intervencionista impulsado por Estados Unidos y Colombia, que incluye tanto el intento de magnicidio como el derrocamiento del gobierno bolivariano. El canciller también denunció el continuo asedio financiero y económico impuesto por Washington. Finalmente exigió respeto ante las amenazas y planes desestabilizadores dirigidos contra el pueblo venezolano. El presidente lo que hizo ayer en la denuncia, en la rueda de prensa, fue una denuncia realmente preventiva para evitar que se genere un conflicto indeseado en la República Bolivariana de Venezuela y que pretendan justificar una intervención internacional en el país a partir de la desestabilización que generarían los conflictos que el presidente ayer denunciaba. Desde Caracas, Madeleine García nos cuenta mucho más. Te saludo, Madeleine. Participaste en este encuentro entre el canciller venezolano y el cuerpo diplomático acreditado en el país. ¿Qué otras ideas fueron puestas de relieve? Hola, Rey, muy buenas tardes. Pues una de las cosas importantes que dijo el canciller Nicolás Maduro es que el encuentro era para generar una alerta, una reflexión frente a lo que podía ser una guerra, un derramamiento de sangre en la frontera colombo-venezolana y que precisamente Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, en el día de ayer dijo o informó sobre estas acciones, estos planes para evitar, es decir, una información y una denuncia preventiva para evitar cualquier situación y que el canciller pedía a los embajadores adscritos aquí en Venezuela, el cuerpo diplomático inscrito aquí en Venezuela, acreditado acá en el país, que pues elevaran estas denuncias a sus respectivos gobiernos, porque precisamente la idea era detener cualquier intento o cualquier plan para asesinarlo, pero más allá, evitar el derramamiento de sangre aquí en Venezuela. El canciller Jorge Arreaza dijo estas palabras:
nosotros necesitamos que los países que adversan al gobierno del presidente Nicolás Maduro retomen la sindéresis. Viene un nuevo periodo constitucional a partir del 10 de enero del año 2019 hasta el 2025 y necesitamos tener relaciones con todos los países, incluyendo Estados Unidos, dijo Jorge Arreaza. Luego de esto, pues entregó esta nota de protesta que comentaste al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos aquí en el país, quien dijo que en el día de mañana partía de Estados Unidos, bueno, sus vacaciones navideñas y que él pretendía volver acá a Venezuela si así pues se lo permitían, porque precisamente una de las cosas que dijo el canciller Jorge Arreaza era que Estados Unidos debía corregir, de lo contrario, bueno, se pensaría cualquier acción diplomática en contra de Estados Unidos o si no reflexionaba frente a las pruebas que estarían presentados y están allí en la mesa, Rey. Y otra cosa sumamente importante es que dijo, luego de la diplomacia, ¿qué es lo que viene? Cuando no hay diplomacia, lo que viene es la guerra. Y es lo que precisamente queremos evitar en estos momentos. Y Colombia no ha abierto esos espacios, esos caminos para el diálogo que Venezuela sigue insistiendo por todas las vías. Incluso han tratado de acercar a los dos países con amigos en común. Y decía el canciller Jorge Arreaza, una cosa es lo que dice el canciller de Colombia a estos países amigos o a estos amigos que se han intentado acercar y mediar, y otra cosa es la que hace. Así que Venezuela mantiene abierto el diálogo y Venezuela insistirá precisamente para defender la paz, Rey. Muchísimas gracias, Madeleine, por toda esta información que nos acabas de facilitar. Hasta muy pronto. Madeleine García, nuestra corresponsal en Caracas, Venezuela. Recordamos nuestra pregunta en Twitter, que mucho tiene que ver con lo que acaba de decir nuestra corresponsal. Mucho está muy relacionado, quiero decir, con este primer tema del día. Vamos a ver. Ahí la tenemos. Jorge Arreaza afirmó que sin éxito la Cancillería de Venezuela ha enviado a Colombia en los últimos 4 meses igual número de cartas para, por la vía diplomática, desescalar el conflicto binacional atizado por Estados Unidos. ¿Por qué esquiva el gobierno de Iván Duque el diálogo con Venezuela? Opine, participe, todavía está a tiempo. Y nuestra imagen del día se genera en Ankara, la capital turca. Imágenes de un impactante accidente ferroviario que ha dejado al menos 9 muertos y 86 heridos. Ahí la tenemos. Con ella nos vamos a la pausa. Estamos de regreso. Estudiantes de universidades públicas y privadas desarrollan hoy la última movilización del año exigiendo el cese, catalogan como desfinanciamiento de la educación por parte del gobierno de Iván Duque. ¿Por qué exigen los estudiantes en Colombia? ¿Qué es lo que exigen realmente? Sepa más sobre nuestro segundo tema del día. La protesta exigirá el cese del exterminio sistemático de líderes sociales, además de lo que ya le venía contando. Este exterminio llega a 235 víctimas mortales este año. El fin de la represión por parte de las fuerzas del Estado contra la protesta social también es una exigencia de los estudiantes. Recordemos que desde el pasado 11 de octubre las instituciones de educación superior se encuentran en paro, que afirman va a proseguir hasta que se instale una mesa de diálogo con el gobierno nacional, una verdadera mesa de diálogo con una nueva movilización prevista para el próximo 17 de enero. A Bogotá nos vamos entonces con Paola Fernández. Ella nos tiene pormenores. Saludos, Paola. ¿Cómo avanza esta convocatoria? Cordial saludo para usted y para todos los televidentes. A esta hora siguen llegando los estudiantes de las universidades públicas que participarán en la última movilización que se realizará a nivel nacional en defensa de la educación pública. Ustedes pueden ver cómo en este momento en una de las plazas principales de la Universidad Nacional ya han llegado algunos jóvenes que están realizando algunos actos simbólicos. Entre ellos están tejiendo lo que ellos han denominado la construcción o tejer un nuevo país donde sí se respeten los derechos
de los estudiantes, los derechos de los colombianos. Esto después de varios intentos por acercarse al gobierno nacional y llegar a un acuerdo con el tema del presupuesto nacional para la educación. Pero yo me voy a acercar a uno de los estudiantes de la Universidad Nacional. Regálame tu nombre y explícanos un poco por qué luego de que el presidente Iván Duque firmó un acuerdo con los rectores de las universidades, pues los estudiantes continúan en este paro indefinido. Regálanos tu nombre. Nicolás Duarte, de la Universidad Nacional de Colombia. Pues precisamente el SUE llega a un acuerdo con los rectores, sin embargo el paro nacional de las instituciones de educación superior lo levantó el estudiantado de las diferentes instituciones. Nosotros no nos sentimos representados por los rectores que hicieron ese acuerdo, que además fue un mal acuerdo, no logra pues los mínimos requisitos que nosotros pedimos en el pliego de exigencias, y pues nosotros seguimos presionando la mesa de negociación para que efectivamente desde el estudiantado se pueda dar una postura y tengamos unos acuerdos un poco más serios y que permitan a las instituciones de educación superior seguir existiendo y seguir financiándose. Y bueno, justamente se instaló una mesa de diálogos entre el gobierno nacional y los representantes estudiantiles, mesa que fue levantada desde el estudiantado. Se ha denunciado que no hay voluntad política para poder acceder al presupuesto que están exigiendo. ¿Qué fue lo que sucedió con esta mesa y por qué aún se continúa con este paro? Bueno, en la mesa se han pedido una serie de exigencias desde diferentes actores. Digamos que la exigencia base, que es un tema presupuestal, que son 4.7 billones de pesos para el funcionamiento de las instituciones de educación superior. El gobierno nacional no ha querido acceder a ningún tipo de negociación respecto a eso, y no solamente el tema de presupuesto, sino múltiples reivindicaciones que tenemos ahí, como garantías para la movilización, que se acabe por lo menos el ICETEX, bueno, una serie de cosas que también atañen a las instituciones privadas, a las públicas, a las instituciones técnicas y tecnológicas, y pues precisamente nosotros no vemos voluntad por parte del gobierno para acceder o para brindarle a la educación un poco más de respaldo, y lo que ellos muestran es una negativa y represión contra el estudiantado, precisamente porque no quieren negociar nada. Sin embargo, nosotros desde el estudiantado seguimos manteniendo nuestro mecanismo de presión, que es el paro nacional, y pues esperamos que se pueda llegar a algún acuerdo. Sin embargo, si no hay voluntad política por parte del gobierno, los estudiantes seguiremos en firme pues peleando nuestro derecho. Muchas gracias, Nicolás, por acompañarnos. Es así como continúan o ratifican los estudiantes este paro indefinido con la movilización del día de hoy, que además no solamente es por el tema presupuestal, como bien lo escuchábamos, se ha sumado también la petición al gobierno nacional para que garantice la vida de los líderes sociales que están siendo asesinados, y otra de las peticiones que están haciendo o que se está rechazando a través de la movilización que se va a realizar el día de hoy son las amenazas que están recibiendo los líderes estudiantiles que están acompañando este paro indefinido. Muchísimas gracias, Paola. Vamos a conocer las exigencias de los estudiantes universitarios que se movilizan por una educación pública de calidad. Piden en su protesta cancelar los más de 4.7 billones de pesos colombianos, lo que equivale a más de 1.000 millones de dólares, que se necesitan para las instituciones de educación superior públicas en aras de subsanar su déficit inmediato. Exigen el aumento del 100% del presupuesto de Colciencias para subsanar su recorte presupuestal, también el congelamiento del alza de matrículas en las instituciones privadas. Buscan además la creación de un plan de pago para saldar la deuda histórica de las instituciones de educación superior, la reliquidación de las deudas sin intereses de los estudiantes del ICETEX, una entidad estatal que otorga créditos educativos a la población con menos posibilidades económicas y buen desempeño académico, y la condonación para los estudiantes beneficiarios del programa Serpilo, que está destinado a que los mejores bachilleres con menos recursos accedan a una educación superior. Profundizamos en este tema, vamos a ver cómo empezó la huelga, las jornadas multitudinarias de protestas estudiantiles desde el pasado 11 de octubre, como le contaba. Han convocado los universitarios a movilizaciones para exigir un mejor presupuesto para la educación superior, que afirman es desfinanciada por la presidencia de Iván Duque.
Más sectores decidieron unirse paulatinamente a esta movilización en solidaridad con los estudiantes que afirman haber sido víctimas de fuerte represión durante las últimas movilizaciones. Estas cuentan con el apoyo de la mayoría de la oposición política y sectores que se pronuncian por el descontento general al gobierno del presidente Duque. Y en este contexto, bancadas de la oposición señalaron la urgencia de convocar a los movimientos sociales, incluido el estudiantado, para la defensa del territorio, de la vida y también el acuerdo de paz. Para febrero próximo, se espera entonces que dé inicio el gran paro nacional, que va a contar con la cumbre agraria, campesina, étnica y popular. Quienes completan 3 meses de movilizaciones señalan que las acciones represivas de la presidencia de Duque no detendrán el clamor del pueblo colombiano. Le hablamos entonces de otros temas que también son noticia este día. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Aquí tenemos a Pablo Pérez que dice: el COLEF prepara segundo diagnóstico sobre situación de la caravana migrante en Tijuana. Otro tuit, vamos a ver ahora qué pasa en Centroamérica. El presidente Salvador Sánchez Serén, dice Ernesto Ábalos, recibió informe del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia que recoge los principales avances en la implementación del Plan El Salvador Seguro, que enfrenta la violencia y la criminalidad. Otra más, veamos qué nos dice Alina Duarte. Estados Unidos, hoy el Senado vota medida para retirar el apoyo a Arabia Saudí en la guerra en Yemen. Sobre ello, Bernie Sanders dice 85.000 niños han muerto de hambre, 14 millones de yemeníes al borde del hambre. El Senado debe poner fin a nuestra implicación en este desastre. Ahí vemos el tuit en inglés. Sabrina Roth, Argentina, Madres de Plaza de Mayo realizan hoy la marcha de la resistencia número 30. No callar, no claudicar, no negociar, no olvidar y siempre luchar. Son las consignas de este año. La escuchamos. A pesar de la lluvia, se realiza la 30ª Marcha de la Resistencia, una marcha que comenzó en 1981 y que frente a este gobierno de Mauricio Macri, que se empeñó en criticar, en negar los derechos humanos, en estigmatizar a los organismos, se realiza aquí esta marcha para decir que no se olvida, no hay olvido, no hay perdón. No se van a callar, no van a claudicar en los reclamos y van a seguir reclamando por memoria, verdad y justicia aquí en esta Plaza de Mayo y en todos los lugares donde sea necesario, recordando también a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel, en contra de la legalización del protocolo de seguridad que impulsa la ministra Patricia Bullrich. Nuestro tema en desarrollo nos lleva a Francia. Este jueves, el Parlamento rechazó una moción de censura contra el primer ministro Edouard Philippe, que había sido presentada por grupos de izquierda y obligaba a la autoridad ejecutiva a detallar su presupuesto para 2019. Los parlamentarios pretenden censurar la gestión del gobierno, cuya crisis incrementó, usted lo sabe, durante las protestas de los chalecos amarillos. Nuestro enviado especial, Sergio Rodrigo, se ha trasladado hasta la comuna de Évreux. Esta está ubicada en la región de Normandía. Estuvo en un campamento de los chalecos amarillos y nos reporta lo siguiente. Sergio. Muy buenas, un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur. Siguen las protestas de los chalecos amarillos, se sostienen los diferentes campamentos en las zonas rurales. Aquí en Normandía, en este punto donde nos encontramos del acceso a una de las capitales de provincia, siguen manifestándose este movimiento de los chalecos amarillos, pidiendo en estos momentos que se lleve a cabo un referéndum de iniciativa popular. Rechazan las medidas y políticas aplicadas por el gobierno de Emmanuel Macron, no les convence tampoco las medidas anunciadas hace unos días en televisión, que fue seguido por más de 21 millones de personas, e insiste en que van a seguir llevando a cabo los bloqueos en campamentos como este donde nos encontramos en Normandía. Las provincias son las más afectadas por la subida de tasas, insisten en que se debe llevar a cabo un referéndum de iniciativa popular donde se contemple además la posibilidad de un referéndum revocatorio para acabar con el gobierno de Emmanuel Macron. Las protestas siguen y se sigue también llamando a la población a participar
participar en las manifestaciones del próximo sábado, en la que principalmente se van a centrar en los Campos Elíseos de París para volver a pedir el fin del gobierno de Emmanuel Macron. Muchísimas gracias, Sergio. Vamos ahora a recordar la pregunta en Twitter. Tenemos respuestas. ¿Qué le preguntábamos al principio? Jorge Arreaza afirmó que sin éxito la Cancillería de Venezuela ha enviado a Colombia en los últimos 4 meses igual número de cartas para, por la vía diplomática, desescalar el conflicto binacional atizado por Estados Unidos. ¿Por qué esquiva el gobierno de Duque el diálogo con Venezuela? Opine, vamos a ver la primera respuesta. Panda Periodista dice, Colombia esquiva el diálogo con Venezuela porque obedece órdenes. La élite que gobierna no representa la voluntad de los colombianos. Una segunda respuesta, la de Z. Dice, motivos obvios, la cobardía no da la cara cuando debe asumir postura. El fascismo no dialoga. Ante cualquier falta de argumento, mejor es la violencia. Así es su lógica. Saludos, saludos Z. Alles aus Liebe, porque Iván Duque es el duque del paramilitarismo y busca la guerra. De ese modo distrae la atención del pueblo colombiano y sus grandes problemas sociales. Es un cachorro del otro paraco, Álvaro Uribe, dice este usuario, también enemigo de Venezuela. Y por último, Leonardo dice, porque el presidente de Colombia, Iván Duque, está realizando una política de guerra bajo la línea de la administración Trump. Ellos quieren vulnerar la paz de Venezuela, pero no lo lograrán. ¡Viva el pueblo de Venezuela! Muchas gracias, Leonardo. Lo vamos a dejar entonces con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Hoy le mostramos qué son las gemínidas o lluvia de estrellas. La última de este año se podrá ver en su punto máximo la noche de este jueves para viernes. Con estas imágenes despedimos por hoy Temas del Día. Muchas gracias.